Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, muy buenas tardes. Es un placer poder volver a estar aquí detrás de estos micrófonos. Los extrañamos las dos últimas semanas que por fin no pudimos estar aquí ocupando nuestro espacio radiofónico, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y además con una emisión especial a propósito de los derechos humanos. Justamente el próximo 10 de diciembre es la Jornada Internacional por los Derechos Humanos y el día de hoy por eso queremos tomar de pretexto esta fecha para reflexionar sobre esta cuestión en nuestro estado, en donde, bueno, el título que hemos planteado para la emisión de hoy no nos presenta un panorama muy alentador, pero bueno, de eso estaremos discutiendo justamente en esta emisión a lo largo de esta hora, con el tema de los derechos humanos en Jalisco, entre la injusticia, la impunidad y la indiferencia. Mi nombre es Almendra Orozco y estoy feliz de estar aquí al frente de estos micrófonos, pero agradezco también a quienes están detrás de ellos y que hacen posible que esta emisión pueda salir hasta sus oídos. Ellos son en la coordinación Celia Magaña, en la producción, la colaboración de Fabián Robles, de Luz Cuellar, de Perla López y en los controles el día de hoy de Alejandro Coronado. Además, aquí está de regreso en estos micrófonos, listo y dispuesto para arrancar esta emisión, Gabino Cárdenas. ¿Cómo estás, Gabino? Muy bien, Almendra. Buenos días y de verdad complacido de volver a estar aquí en cabina, sobre todo por esta temática tan importante de la que tenemos que hablar de manera continua. Es decir, no basta un programa, sino que los derechos humanos y el respeto por ellos es cosa de todos los días y que a nuestra población, a todos, desde ahora sí que, como decía el comercial aquel, desde Mérida a Ensenada, tenemos que estar reafirmando el punto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, de verdad que complacido de poder estar en este programa que es precisamente para ahondar en esta reflexión. Pues déjenme les presento quién nos acompaña a discutir tan urgente, tan importante tema. Él es Juan Carlos Páez Vieira. Él es egresado de Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Políticas Públicas por el ITESO y doctorante en Ciencia Política por nuestra universidad, la UDG. Actualmente es profesor docente de Relaciones Internacionales y Ética en el ITESO y él ha colaborado en diferentes organizaciones civiles desde el 1998. Actualmente, de hecho, es miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Pues para arrancar ya esta emisión, escuchemos entonces nuestra primer producción. Les recordamos que además de escucharnos, pueden vernos en vivo y a todo color junto con nuestras producciones a través de la página de Radio UDG y les vamos a insertar el streaming en Facebook. Entonces, vámonos a escuchar esto. Todas las personas somos libres e iguales en dignidad y en derechos desde que nacemos, es decir, que todas las personas son valiosas y deben ser tratadas con respeto y sin discriminación. Este es el principio rector de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. A casi 70 años de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la reivindicación de sus valores como la igualdad, la justicia, la seguridad, la paz y la dignidad humana siguen vigentes más que nunca, particularmente en un país como el nuestro, en donde un gran número de violaciones a derechos humanos son cometidas por las instituciones. Pero el que sean respetados los derechos como el de la seguridad de la vida, a no ser víctima de maltratos, de torturas ni de esclavitud, a la educación, a un proceso justo, a buscar asilo, a circular libremente, al matrimonio y a fundar una familia, a la libertad de pensamiento y de prensa, a un trabajo digno, al ocio y descanso, es una problemática social en la que no solamente las autoridades tienen incidencia, sino que también la sociedad, mediante su aceptación, indiferencia y normalización de la violencia, crea el caldo de cultivo ideal para que se siga reproduciendo.
Aunque todos los derechos pertenecen a todas las personas, independientemente de su pertenencia religiosa, de su origen étnico o cultural, de su sexo, de su orientación sexual, su edad, su idioma, su clase social o su nacionalidad, y pese a las innovaciones legales en la materia, en Jalisco siguen sin verse avances sustanciales en la protección y defensa de estos derechos. Y la negativa misma a reconocer abiertamente la crisis que existe en la materia empeora la situación y se traduce en un obstáculo para el acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas y sus familiares. ¿Cuál ha sido hasta ahora el papel de las instituciones públicas estatales en relación con las violaciones a los derechos humanos en Jalisco? Más aún, ¿alcanza la defensa de los derechos humanos para garantizar la dignidad de todas las personas? Bueno, pues aquí ya nos plantea algunas de las preguntas que queremos ir abordando a lo largo de esta emisión. Quizá valga la pena empezar, Juan Carlos, por que nos hagas medio un balance, un panorama de qué hemos tenido en este sexenio, cómo ha estado la situación en torno a los derechos humanos. Gracias. Mira, yo quiero, antes de entrar con eso, quisiera nada más hacer una breve referencia de la importancia de la integralidad de los derechos humanos. Es que desde que se planteó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el diseño original, hay dos personajes o personalidades muy importantes, René Cassin y Charles Malik, que ellos plantearon que la Declaración Universal de los Derechos Humanos era una suerte de pirámide o de estructura, ¿no?, donde están los derechos de manera, digamos, los civiles o los económicos o los sociales, los culturales, y todos ellos conforman la que llaman pirámide de Malik. Pero si alguno de ellos se resquebraja o si alguna de esas columnas se rompe, entonces todos los derechos, la pirámide se rompe. Entonces, por eso es importante hablar justo de la Declaración Universal, porque hay temas tan importantes como la integridad física, la seguridad humana o los derechos sociales, los derechos económicos y laborales, que son tan importantes en este nuevo milenio, ¿no? Y que estamos todos mirándolos alrededor de una visión integral. Entonces, con ese elemento yo quería iniciar porque justamente cuando hablamos de derechos humanos nos estamos refiriendo a la vida social, a la convivencia entre todas las personas, y estamos hablando de dos esferas, la esfera ética y la esfera legal. Pero la esfera ética, que tiene más que ver como con temas valorales, con temas que tienen que ver tanto con la educación en las escuelas como la educación en los hogares, en las casas, y la esfera legal, que es la esfera de protección, ¿no? Pero estas dos se necesitan complementar muy bien para que podamos hablar que necesitamos tener los derechos humanos. Entonces serían como ciertas reglas de convivencia humana en la sociedad. Y entonces, ya con este panorama yo ya te podría decir, ahora sí, esta parte de lo que mencionas, de la situación nacional. Vemos 4 elementos, sí, en una crisis que existe en materia de violaciones a derechos humanos en el país. Por un lado, pues un proceso de militarización constante que ha seguido en curso desde el año 2000 y se acrecentó justamente en el periodo de gobierno de Felipe Calderón en el 2006, pero que, digamos, lo que inició este proceso fue ampliar las capacidades de los militares en torno a las tareas que tenían de defensa interior o de seguridad interior. Y entonces esta dinámica no paró, digamos, en la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, aumentó, siguió en su considerando y por supuesto que esto tampoco significó una mejoría en las capacidades de seguridad. Y sí, en realidad lo que significó fue una disminución de las capacidades de las fuerzas públicas en el ámbito interno y darle mayores capacidades a Ejército y Marina. Entonces, esto, parte de esta crisis tiene que ver justamente con la impunidad en casos donde ha estado el Ejército involucrado, como el caso de Ayotzinapa o el caso de Tanguato en Michoacán, que son casos paradigmáticos de este sexenio, lo cual nos muestra justamente que la tendencia de militarización no ha generado una tendencia de mayor seguridad, sino por el contrario, la inseguridad se mantiene, y así como también se ha mantenido la impunidad en ciertos casos. Punto número 2, despojo a territorios. El impulso económico
lleva a mayores despojos territoriales en zonas, digamos, en territorios mayormente de comunidades indígenas, ¿no? Y este despojo territorial, por la dinámica neoliberal, por supuesto, ha aumentado y las comunidades indígenas no tienen tampoco o no han tenido las capacidades instaladas para documentación de casos y de quejas que les permitan justamente hacer frente a los megaproyectos o a los despojos territoriales. Entonces, eso lleva a que también existe una impunidad en casos de despojo territorial. El tercer punto tiene que ver con la desaparición forzada. Ha habido un proceso complejo que ha aumentado en los últimos 5 años de desaparición forzada de personas en todo el país y particularmente también en el estado de Jalisco, puesto que somos el tercer estado con mayor casos de desaparición forzada, y que eso tiene que ver justo con un proceso de descomposición social, ¿no? Y por último, el tema de la situación de defensores y periodistas. Obviamente, cuando hablamos de defensores de derechos humanos, nos estamos refiriendo a aquellos que protegen y promueven los derechos a nivel tanto de Defensoría Pública como de Defensoría Ciudadana. Y por otro lado, pues también el aumento de situaciones y de casos en todo el país de periodistas desaparecidos y asesinados. Entonces, particularmente la semana pasada yo estaba en un informe que presentó la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, aquí junto con CEPAD, y ese informe que presentó la Red TDT nos decía de la situación de los defensores y el aumento de estos casos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se hablaban de 105 casos de defensores asesinados en el periodo de 5 años, de los últimos 5 años. Entonces, esto representa una fragilidad en las instituciones tanto de procuración como de administración de justicia, de seguridad particular y de protección a los derechos humanos también. ¿Por qué no? Sí, y en este mismo sentido, hablabas de estos 4 puntos. Y hay un debate ahora muy importante, que es la discusión de la ya aprobada en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior. Y ahora que hablabas de estos 4 elementos, de cómo la violación a los derechos humanos está siendo, voy a poner en términos ya sistemática, ¿no? Uh-huh. Sí me gustaría que pudiéramos hablar y tocar cómo la Ley de Seguridad Interior puede arriesgar el respeto a los derechos humanos en nuestro país, sobre pretexto de una protección de parte del Estado a la población misma, con base en las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, ¿no? Sí, muchas gracias, Gabino. Justamente el tema de la Ley de Seguridad Interior contraviene incluso facultades de la Constitución misma, ¿no? En el sentido de que la Constitución establece que la seguridad interior o la seguridad pública es por parte, digamos, de fuerzas policiales, y también existe un artículo constitucional que establece que el Ejército solamente debe desarrollarse para tareas de seguridad externa, de protección de fronteras y de desastres naturales. De tal manera que lo que está haciendo esta ley es normalizar o permitir que desempeño de los militares en tareas de seguridad interna o de seguridad pública se dé de una manera ya legal, ¿no? Entonces, por eso es que la preocupación de la ONU, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Yarab, en México, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que esta ley es ilegal a toda costa y contraviene todos los principios fundamentales de los derechos humanos. Ciertamente ahorita ya fue aprobada de manera fast track en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y estamos ahora por esperar que en el Senado de la República se dé una aprobación también fast track, porque bueno, existe el voto mayoritario posibilitado en el ámbito del Senado. Pues terrible esta situación, tenemos que sin duda estar atentos a lo que pueda ocurrir. Vamos a nuestro primer corte, enseguida regresamos para decirles además los regalos que tenemos para ustedes. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. La tortura no conoce épocas ni fronteras.
A lo largo de la historia ha sido utilizada para causar dolor, sufrimiento, disminuir las capacidades y anular la personalidad. Ya sea física o mental, la tortura se ha utilizado para obtener información, investigar, intimidar, castigar, discriminar, ejercer coacción como una medida de prevención, entre otras. De acuerdo con un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, en nuestro estado la práctica de esta grave violación a los derechos humanos es estructural, normalizada y sistemática, lo que permite que la tortura siga pasando y que no se sancione. El relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes señaló tras su paso por el país en 2014 que la tortura y los malos tratos en México eran una práctica generalizada. Situación que puede ser observada a través de las 1.334 quejas que se han interpuesto en relación a casos de tortura en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco durante los últimos 16 años, o en los resultados del informe de Amnistía Internacional Fuera de Control, Tortura y Malos Tratos en México, que refiere que el 64% de las y los mexicanos temen ser torturados al ser detenidos. Bueno, pues antes de retomar estas terribles cifras que estamos escuchando, les queremos dar los teléfonos aquí en cabina para que se puedan comunicar con nosotros y hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas sobre el tema, o si alguna vez han tenido alguna experiencia que nos quieran compartir, por supuesto también es bienvenido. Este programa finalmente es un espacio para ustedes también. Nuestros teléfonos 31 34 22 22, extensiones de la 12 801 a la 12 803, por ahí están Perla y Luz para atenderlos. Y apuntarse también si quieren participar por nuestro paquete de libros de ciencias sociales, que bueno, ya saben que ustedes mismos pueden seleccionar los títulos a partir de los ejemplares de Editorial Kuksch que tenemos en nuestra oficina. Pues ahora sí, para retomar el tema, Gabino. Muy bien, bueno, a partir de lo que nos has platicado, Juan Carlos, parece que nuestro país no luce precisamente por tener un respeto a los derechos humanos, y tampoco nuestro estado, el estado de Jalisco, ¿no? En este sentido, hay una serie de dificultades, de obstáculos para promover y defender los derechos humanos en nuestro país. ¿Qué podríamos hablar al respecto de esos obstáculos y limitaciones que tenemos tanto en México como en nuestro estado de Jalisco para ese respeto a los derechos humanos? Claro, pues fíjate, justamente con el tema de tortura, como lo que comentaba en la cápsula, tenemos yo creo que ahí hay dos elementos en particular en el contexto de la tortura. Por un lado, pues obviamente la tal vez incapacidad y desconocimiento de las autoridades y las instituciones de administración de justicia, porque bueno, en el estado de Jalisco, pues tal vez existe una sensibilidad de ciertas instituciones en el ámbito metropolitano, pero en el ámbito también de la administración de justicia en las regiones es muy complejo, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando alguna vez trabajaba en Chiapas, había un ministerio público en Chilón que decía que pues ahí solamente, que ahí no existían los derechos humanos, ni la Declaración Universal, ni el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que solo existía sus chicharrones, ¿no? Entonces, esa situación se presenta mucho y es muy común, y obviamente se permea también a los cuerpos policíacos. Entonces, eso dificulta mucho la tarea. Pero por el otro, también la ciudadanía debe de conocer mucho más sus derechos y saberlos ejercer. En ocasiones la gente que sufre alguna detención desconoce todos estos derechos humanos, y por lo tanto es más factible que haya impunidad en estas situaciones y en estos casos, porque obviamente también los cuerpos policíacos aprovechan esta situación de ignorancia de los mismos derechos para poder, digamos, violentarlos, ¿no? Entonces es una cuestión de dos vías, ¿no? Tanto de institucionalidad como de educación y capacitación ciudadana y empoderamiento ciudadano en el ámbito de los derechos humanos. Ahora, en Jalisco me parece que se presenta una situación justamente de mayor violencia, de aumento de violencia, de descomposición social, que es similar en todo el país, ¿no? Para mí es una descomposición social que tiene que ver justamente tanto con la debilidad de las instituciones públicas como de los, digamos, de los mecanismos económicos que existen no solamente en el ámbito formal, digamos, o de las violaciones a derechos humanos que también pueden ejercer las instituciones privadas en el ámbito de los derechos laborales, por ejemplo, como también en el ámbito, digamos, de que el hecho de que tengamos
28 millones de personas en pobreza extrema y 50 millones en pobreza media, genera también al no tener esas capacidades para poder trabajar, existe un aumento de violencia para búsqueda de otras fuentes informales de trabajo, ¿no? Digamos, los 120 millones de mexicanos tienen que comer, ¿no? Y si no hay capacidades instaladas formales, pues entonces se buscan estas en la informalidad y en otras situaciones. Entonces, eso genera una descomposición social y por lo tanto de violencia generalizada. Y entonces, atendiendo tu pregunta específica, ¿qué vemos como aumento de desapariciones en el estado de Jalisco, aumento de feminicidios, por ejemplo, el hecho de que los feminicidios son un asunto fundamental a atender en el estado de Jalisco, y por otro lado también, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, violencia intradoméstica, ¿no? Ahora estaba yo presente hace unos días en el informe que presentó Malena García de un índice como de violencia intradoméstica que se presenta en el municipio de Guadalajara, y observábamos cómo ha habido un aumento, una tendencia de situaciones de violencia social y de violencia familiar, difícilmente atendidas por las autoridades, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito municipal. Entonces yo creo que esos elementos son los que generan más dificultad para dar una atención integral a los derechos humanos. Híjole, pues fíjate que justamente nos llega una pregunta de Darío Flores que dice, ¿qué pasa con las garantías individuales? ¿Por qué ya no se habla de ellas? ¿Qué implica que no se hable de ellas? ¿Qué nos puedes decir? Qué buena pregunta, te agradezco, Darío. La reforma constitucional de 2011, justamente en la Constitución mexicana, anteriormente se hablaba de garantías individuales. Las garantías individuales acotaban a ciertos derechos civiles el ámbito de protección o de garantía que estaba en el artículo primero constitucional. La reforma constitucional de 2011 lo que es ampliar la gama de derechos, ¿no? Una garantización de derechos fundamentales en el cual se habla de que los tratados internacionales de derechos humanos están solamente por debajo de la Constitución mexicana, y lo que permite pensar que cualquier tratado internacional en materia laboral, comunidades indígenas, etcétera, es la puerta de entrada para que estos tratados internacionales entren a México. Y derivado de la reforma constitucional de 2011 ha habido una verdadera revolución en materia de derechos humanos, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito, digamos, de protección a víctimas. Entonces, es muy importante, y digamos que las garantías individuales se quedaron en ese anterior espíritu, por decirlo así, previo a la reforma del 2011. Y tal vez nos podrías decir hasta ahora, en todo este panorama que nos planteaste, ¿cuál ha sido el papel que han desempeñado las instituciones que tienen relación con los derechos humanos aquí en nuestro estado? Bueno, por un lado, había una pregunta muy buena que me hacías hace ratito, que es la importancia de los derechos humanos en el contexto. Yo diría, los derechos humanos son la fuente de legalidad, de la seguridad humana. Entonces, en ese ámbito, pues, el papel de las instituciones, yo creo que yo lo derivaría, por ejemplo, en que la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía debe continuar con un trabajo de protección a la seguridad, de apoyo a víctimas, ¿no? Ustedes saben que se acaba de formalizar hace unos 4 meses la Fiscalía para atención a situaciones de desaparición, ¿no? Entonces, esta Fiscalía es algo nuevo, algo muy, muy, muy reciente y muy innovador a nivel nacional, por esto que es la primera de su tipo en el ámbito, digamos, estatal. Fue una fiscalía que se hizo con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y con el apoyo también de las organizaciones civiles en Guadalajara, bueno, a nivel del estado de Jalisco. Entonces, esta fiscalía, ¿qué tiene que hacer? Un trabajo mucho más profesional y audaz en los protocolos para atender casos de desaparición forzada. Es decir, existe todo un marco de protocolos que deben de implementarse
en Jalisco a partir de la Fiscalía. Y por otro lado, la Comisión Estatal, por ejemplo, de Derechos Humanos, a dar mucho más acompañamiento a las víctimas y también revisar que las instituciones gubernamentales encargadas del ámbito de la Procuración de Justicia cumplan con su papel, y si no, bueno, pues también darlo a conocer de manera pública, ¿no? Entonces, creo que estos dos elementos son importantísimos. Se vienen tiempos complejos porque el próximo año es electoral, entonces, digamos, en el ámbito de la descomposición social y le agregas este componente, entonces eso es algo complejo, yo creo que el próximo 2018 en ese ámbito. Y por otro lado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas cuenta con estos apoyos, cuenta con un montón de apoyos del gobierno federal que llegan, digamos, por vía a todas las entidades federativas, se les otorga estos apoyos. ¿Y por qué no se atiende a tantas víctimas? Incluso yo escuchaba por ahí que no se están ejerciendo todos los presupuestos que vienen para las víctimas. ¿Por qué? Porque de alguna manera existen ciertas trabas legales para que estas personas puedan llegar al fondo de atención a víctimas. Entonces, como por ejemplo, para que se llegue al fondo tiene que haber una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y en ese ámbito, este tipo de situaciones se deben yo creo que deben de mejorar la forma en la cual pueda la gente llegar a atenderse en esos fondos de atención a víctima, porque eso hace que estos fondos se reduzca la capacidad de llegar hacia la gente. Y para mí es muy importante y para la Comisión Estatal es muy importante que cada día se pueda utilizar de una manera más. Sabemos que no es digamos lo idóneo o lo únicamente importante, pero creo que el atender el fondo de víctimas es un elemento también que fortalece y que puede ayudar a que las familias que están viviendo, por ejemplo, situaciones de desaparición, pues tengan un apoyo de alguna manera, ¿no? De acuerdo, pues vámonos a nuestro siguiente corte. Les recordamos que tenemos un paquete de libros especiales sobre diferentes temáticas sobre ciencias sociales para ustedes. Este paquete, para participar, pueden comunicarse con nosotros al 31 34 22 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Ahí también pueden dejarnos sus preguntas y comentarios sobre el tema. Y también pueden contactarse con nosotros vía Facebook o vía Twitter. Así que búsquenos como @diálogosp o Diálogos del Pensamiento. Enseguida regresamos. Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos. Parafraseando. El CEPAD informa que en 2010 Jalisco encabezó la lista de las 6 entidades en donde morían más mujeres por violencia de género. En los últimos 6 años se triplicaron los asesinatos de mujeres, los cuales entre 1997 y 2015 contabilizaban en nuestra entidad un total de 1.344. La violencia contra las mujeres y su expresión más grave, el feminicidio, suelen estar vinculados a la violencia intrafamiliar. La estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que en enero de 2011 a mayo de 2016 se cometieron 2.046 violaciones sexuales. Hasta noviembre del año pasado se habían integrado 9.582 carpetas de investigación y averiguaciones previas por este delito, pero solo 7 personas habían recibido condena, según las cifras de la Fiscalía General del Estado. Esto significa que en apenas 0.71% de los casos hubo sentencia. Además, Jalisco es el segundo estado en el país con mayor número de personas desaparecidas. En el corte del 31 de julio de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas contabilizaba 33.277 personas en toda la República, de las cuales 2.804 correspondían a Jalisco. Solo en la zona metropolitana de Guadalajara, entre 2014 y octubre de 2016, se presentaron 2.165 denuncias por desapariciones de mujeres, 67% de ellas correspondientes a menores de edad.
Bueno, pues estamos de regreso. Les recordamos que el tema de hoy es los derechos humanos en Jalisco, entre la injusticia, la impunidad y la indiferencia. Y estamos aquí en el diálogo con Juan Carlos Páez Vieira. Bueno, pues Juan Carlos, aquí estábamos escuchando algunas cifras terribles sobre desaparecidos, sobre feminicidios en nuestro estado. Pues tal vez que nos platicaras cuáles son las acciones que se han orientado hasta el momento hacia la prevención, o hacia el castigo de estas terribles situaciones. Pues mira, por un lado, Almendra, comentarte de que el tema de la desaparición forzada, pues un poco en el contexto de la problemática, ¿no? El aumento por parte de la delincuencia organizada de esta situación, es decir, es más, se da mucho más en el ámbito justamente de este ámbito privado, por decirlo así, ¿no? Obviamente, para que se pueda dar este aumento, se necesita que haya una debilidad de instituciones, ¿no? Que lo decía el compañero de la Red Nacional, todos los derechos para todos. El ámbito de la desaparición no es solamente con el Estado, sino por omisión también tiene una responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, en ese ámbito, por supuesto que estamos hablando de que ese aumento genera o debería de generar una respuesta mucho más contundente por parte de las instituciones y justamente la Fiscalía de Desapariciones, que es lo que estábamos comentando en el cápsula anterior, tiene esa visión, ¿no? Se ha generado, por ejemplo, dentro de esta Fiscalía un área de análisis y contexto que permita hacer mapeos, ¿no? Mapeos en la mayor parte del estado de Jalisco, donde se están presentando estas situaciones, estos casos, y al mismo tiempo escuchaba hace poco tiempo también a Juan López Villanueva, que es un abogado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del programa Pro Víctima, que hacía una referencia a la necesidad de protocolos rápidos, protocolos que atiendan las situaciones en menos de 48 horas. Porque cuando se presenta una situación de desaparición, las primeras 24 horas son fundamentales para encontrar a la víctima. En una ocasión yo justamente escuchaba a Sonja, que es la encargada del espacio de análisis y contexto de la recién creada Fiscalía, que comentaba que en los casos de desaparición forzada, en los 24 horas, por ejemplo, de que levanten a una chica, ¿no? Por ejemplo, a una mujer, podría estar en 24 horas del otro lado del país, ¿no? La pueden levantar en Tepatitlán y en menos de 24 horas ya está en Cancún o en Tijuana, ¿no? Entonces eso es muy importante, por eso que las instituciones sean de atención rápida y creo que es un reto institucional para la Fiscalía que se presenta a partir, digamos, de este año y de este momento, porque, bueno, ahora mismo la Fiscalía de Desapariciones es una instancia muy joven, pues tiene 4 meses de creada y creo que eso será muy importante, un reto importante institucional para el próximo año. Y Juan Carlos, oyéndote acerca de este reto de la Fiscalía que representa finalmente también al Estado, ¿tiene capacidad la Fiscalía misma para dar respuesta en estas 24 horas, desde tu experiencia y desde tu participación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tienes acceso a ese tipo de información y a otros referentes que uno pueda decir, bueno, esto es lo ideal y lo real, esa capacidad de respuesta es real también? Mira, creo que está construyéndose las capacidades, ¿no? Creo, por ejemplo, que la capacidad institucional existe y lo que se requiere es mucha mayor capacitación en materia de atención inmediata y rápida, que exista una sinergia, una comunicación y un trabajo en red por parte de distintas instituciones públicas a nivel del Estado, digamos de manera horizontal, pero también a nivel de los ámbitos de gobierno. La cooperación interinstitucional en el ámbito municipal, estatal y federal es fundamental. Entonces, si se da en esos dos campos, ¿no?, es mucho más factible que se pueda dar esta búsqueda rápida. Nos lo decía, por ejemplo, el licenciado López Villanueva de la CNDH, que
existe una serie de protocolos que se han generado ya a nivel federal, que surgen desde justamente, ustedes lo recordarán, cuando aquel movimiento con Javier Sicilia, y que después se da esta respuesta institucional y se comienzan a generar también protocolos federales, que obviamente estos protocolos están ya en el ámbito del Estado, y se ha generado una capacitación tanto por parte de las autoridades federales como por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, para generar estas capacidades. Entonces, me parece que ahí están, y que lo que se necesita es ya implementarlas de manera inmediata para el 2018. Fíjate cómo todo va junto, ¿no? Es decir, hablabas en el espacio anterior del presupuesto para la Fiscalía también, y de que ese presupuesto llegue rápido a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Es decir, una cosa genera la otra. Ahora bien, cuando hay respeto por los derechos humanos, no se habla de problema, por supuesto, porque eso es lo que debe ser. Y en la violación a los derechos humanos, más que como denuncia, ¿cuáles serían las instancias o cuáles serían los organismos que ustedes conocen que atentan más contra los derechos humanos en nuestro estado? Mira, obviamente por parte de los ayuntamientos, por parte de los municipios, existen situaciones, digamos, ahí algunos municipios que presentan mayores casos, tal vez por la población, por el número de población. La Secretaría de Salud también, la Secretaría de Educación Jalisco también presenta mayores casos, y obviamente las fiscalías, ¿no? La Fiscalía Regional, por ejemplo, es una de ellas, importante, pero eso también nos habla de una, digamos, de que el ámbito tanto de las violaciones como de las quejas no se circunscriben al ámbito solamente de la seguridad y del ámbito de los derechos civiles, sino existe una serie de situaciones en las cuales también la ciudadanía ya empieza a reconocer la importancia de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente sano, que generan justamente que, por ejemplo, una recomendación fundamental, me parece, es, digamos, en Jalisco tiene que ver con la recomendación del Río Santiago, una recomendación que se hizo desde 2011 y que sigue incumplida, ¿no? Existen algunos municipios que están haciendo su trabajo por el cumplimiento, pero es una recomendación amplia a muchos ayuntamientos, y hay algunos municipios que probablemente no han cumplimentado ni el 10% de la recomendación. Entonces, eso es sumamente importante. Y recientemente también existe una recomendación de la Comisión en el caso de Poncitlán, en el caso, digamos, de la violación de la situación de los derechos a la salud de los pobladores de Mezcala, que viven una situación tremenda. Ustedes mismos lo han, en los medios, diferentes medios de la audiencia de Guadalajara, lo han documentado, ¿no? Entonces me parece que eso también es una situación que digamos, es una problemática, es un reto, pero también es una esperanza el hecho de que la gente esté identificando y documentando situaciones distintas a los tradicionales circunscripción de los derechos civiles, ¿verdad? Pero pues también muy muy preocupante, ¿no? Esto que señalas, que finalmente las instancias que están para representarnos o protegernos, pues son las que más caen en incurren en estas violaciones, ¿no?, a los derechos humanos. Pues nos vamos a ir a nuestro último corte. Todavía tienen por eso unos minutos para ponerse en contacto con nosotros y apuntarse por este paquete de libros. Si alguna vez han tenido alguna mala experiencia con alguna autoridad o en alguna instancia de salud, en la que no les han reconocido o han puesto en riesgo sus derechos humanos, o se han sentido ustedes de alguna forma agredidos, pues si quieren compartirlas, nuestros teléfonos están abiertos para ustedes, 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803. Enseguida regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando.
La comisión de violaciones graves a los derechos humanos tiene como consecuencias afectaciones físicas, psíquicas y sociales, tanto para las víctimas directas como para las víctimas indirectas y la sociedad en general. Los impactos pueden ser diversos en relación con los métodos empleados. Sin embargo, aunque algunas de las lesiones físicas tiendan a desaparecer, aún mucho tiempo después, la memoria del cuerpo puede reaccionar ante ciertos sonidos, olores, posturas, texturas o sensaciones, activándole a la víctima el recuerdo de la traumática experiencia. La CEPAT indica que entre las secuelas que se han identificado se encuentran dolores de cabeza, mareos, dolores corporales, lesiones en la piel, fracturas, temblores, sudoración, trastornos gástricos, colitis, afectaciones respiratorias y, en ocasiones, incluso la muerte. Entre los impactos psicológicos aparecen la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. Además, esta es una experiencia que cambia no solamente la vida y personalidad de la víctima, sino que también trae consecuencias a nivel familiar y social, lo que en muchas ocasiones queda invisibilizado y por tanto no atendido. De hecho, las afectaciones presentadas por las personas cercanas a la víctima pueden llegar a ser muy similares a los impactos que presenta él o la sobreviviente. Listo, estamos aquí de regreso en esta conversación a propósito de los derechos humanos a punto de entrar en esta conmemoración del día 10 de diciembre de la Jornada Internacional de los Derechos Humanos. Nos llega esta pregunta, Juan Carlos, que yo aquí te la paso. Leticia Becerra nos pregunta por teléfono, ¿hay otra cara de la moneda? Hablamos de derechos humanos, pero ella considera que personas que en el momento que cometen delitos como asesinato y la violación, para ella han perdido esa cualidad llamada humanidad. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo opino que el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la defensa de los derechos tiene un marco fundamental que es el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psicológica. Entonces, lo que pienso es que cualquier detenido, bajo la circunstancia que hubiese cometido, tiene siempre los derechos de legalidad y de integridad personal que debe de existir, porque así lo marca el espíritu de la Declaración Universal. No podemos pensar, hay muchos que dicen, es que el pozolero no hizo tal y tal. Sí, pero a ver, el papel de las instituciones justo tiene un marco de legalidad internacional que se tiene que abocar a él. Y me parece que eso es, tanto en el espíritu como de la esfera social como legal, es fundamental. Sí, este marco es fundamental y se nos olvida, ¿no? En la cotidianidad de la vida, sobre todo cuando estamos muy sensibles a una serie de vivencias, de inseguridad, de violación constante a los derechos humanos en nuestra sociedad. Y en este mismo sentido, Juan Carlos, ¿qué sí es una violación a derechos humanos y qué no es una violación? Porque así como ocurre en las escuelas, cualquier cosa es bullying, ¿no? Y en la vida puede ser que nos ocurra que cualquier cosa puede ser una violación a los derechos humanos. ¿Qué sí es y qué no sería una violación? Y cómo tendría que actuar un ciudadano normal, como yo, como quien fuese, y perdón por el orden, ante una violación de los derechos. Justo el marco de lo que ahorita comentábamos en el Inter me parece que es importante. Hablábamos del ámbito también de situaciones de violación por parte de empresas privadas, y entonces en ese ámbito, digamos, los derechos humanos es amplio, es una gama amplia en la cual incluso ya la propia ONU reconoció el papel de las empresas en las violaciones a derechos. Pero en el ámbito, por ejemplo, de las instituciones, particularmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su ámbito de protección es en la observancia de las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir esto para la gente? Pues que cuando cualquier institución en el ámbito público, es decir, en el ámbito gubernamental, comete alguna violación a derechos humanos o comete algún acto, digamos, de discriminación, de falta de atención, también de situaciones de violencia física, por ejemplo, por parte de instituciones del ámbito de la seguridad, es donde entran las violaciones a derechos humanos. Entonces, estamos hablando que nuestro marco de justo de protección es en el ámbito de las
de las instituciones de gobierno. Puede ser un ministerio público, un profesor de una escuela, puede ser un doctor, una enfermera o un mal servicio en las instituciones de salud, puede ser las instituciones del ámbito de la vivienda, del sector ambiental, etcétera. Entonces, ahí obviamente es importante que la gente lo conozca y lo ejerza. ¿Cómo pueden ejercerlo? Obviamente, pues, ante una situación de una violación a derechos, presentar una queja en la comisión. Tiene el área de quejas en la comisión, está abierta 24 horas al día. La persona puede presentarlo de manera directa, digamos, o vía telefónica, o vía correo electrónico, o vía también una app que tenemos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una aplicación que se puede bajar y que tiene justamente la posibilidad de eso, de que se presente la queja. Y esto, pues obviamente, y es un dato importante que debo decir, que en los últimos 3 meses, desde la llegada del actual presidente Alfonso Hernández Barrón, las quejas han aumentado un 80% de lo que se presentaban anteriormente. Y eso también me parece que es importante porque tiene que ver justamente con la confianza que la ciudadanía reinicie y comience nuevamente a tener de la institución. Entonces, es donde me parece que es importante eso, que la gente sepa que tiene a la comisión de su lado cuando se presenta una queja, que en automático se analice la situación y que en automático se le otorgue un número de queja y se le pueda dar seguimiento, porque, y eso da pie a lo que Gabino me decía, algo muy importante, que la Comisión Estatal no solamente está para resolver recomendaciones, sino también en un ámbito nuevo para diseñar políticas públicas o para reiniciar políticas públicas. Por ejemplo, las instituciones, voy a poner el caso, las instituciones de salud, cuando existen, digamos, en las instituciones de salud, situaciones como de hoyos negros donde no se sabe quién atiende a quién, ¿no? En estas situaciones, la comisión y las instituciones deben de estar para hacer un rediseño. Por ejemplo, la comisión y el CESJAL acaban de sacar recientemente una recomendación para atender a personas con discapacidad. Entonces, ¿esto qué es? Es justamente una ampliación de facultades para poder recomendar a las instituciones que ejerzan políticas públicas distintas. Entonces eso me parece que también es porque es proactivo y es preventivo. No es estar esperando a que suceda la violación, sino que las instituciones necesitan generar un rediseño institucional que amplíe sus facultades en el ámbito de los derechos humanos. Les voy a leer aquí un comentario más que nos llegó. Max Damián Aguirre, él dice: interesante tema, importante que se aborde. En los ministerios públicos revictimizan a las víctimas, les hace mucha falta capacitación y profesionalización, humanización. Están lejos de brindar un servicio profesional, de ahí parte el desastre de la impartición de justicia. Siendo el filtro los ministerios públicos que están fallando, es por eso que hay tanta impunidad. Bueno, pues nos quedan pocos minutos, entonces adelante. Gracias. Quisiera comentar algo. Fíjate, el próximo, ahorita estamos iniciando un diagnóstico estatal en materia de derechos humanos, que es un proceso que ya desde 2009 traíamos arrastrando, que era necesarísimo en Jalisco. Un diagnóstico amplio en 4 núcleos fundamentales: en la seguridad humana, en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, y de grupos de población. Cuando me refiero a grupos de población, me estoy refiriendo justamente a personas con discapacidad, grupos indígenas, etcétera. Este diagnóstico, la comisión lo arrancará con el apoyo de las principales universidades del estado. Está la UDG, el ITESO, el TEC de Monterrey, y lo haremos también en colaboración con las organizaciones civiles, ¿no? Es un diagnóstico que arranca ahora en el mes de noviembre. Pensamos que dure un año. Pensamos terminar el diagnóstico en el mes de octubre del 2018, justamente en el marco de cambios en el gobierno del estado. ¿Y qué tendrá que hacer el gobierno del estado el próximo año? Con este documento que le entreguemos nosotros, ellos elaboraron un programa estatal de derechos humanos.
Y bueno, por otro lado, invitarlos en este marco de la celebración de los derechos humanos. Estamos haciendo protocolos en los 129 municipios que para promover la Declaración Universal, y también la Comisión ha realizado 4 eventos. Realizamos el día de ayer la entrega del premio Tenamastli a defensores históricos de derechos humanos en Jalisco. El día de hoy tenemos un festival que arranca a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, un festival de música electrónica con DJs que se llevará a cabo en la Rambla, Cataluña. Los invitamos, es gratuito, están todos cordialmente invitados a acompañarnos en este evento. Y el día de mañana tenemos una carrera, justamente el Día de los Derechos Humanos, una carrera de 5 kilómetros en el Parque Metropolitano, también para promover los derechos humanos. Entonces, los invitamos y ya saben que la comisión es de puertas abiertas y pues los queremos ver allí. De hecho, aquí nos dejó Juan Carlos sus datos de contacto que podemos compartir con ustedes para quien quiera acercarse a la comisión o tenga alguna duda. El tiempo se nos ha ido de las manos, nosotros nos tenemos que despedir, dejar el espacio para el siguiente programa. Además, queremos aprovechar a despedirnos de todos ustedes porque este es nuestro último programa en vivo. Les dejamos algunos programas grabados para vacaciones, nos escuchamos de regreso el 6 de enero en vivo. Pero no dejen de escuchar los programas que les dejamos. El de la semana que entra, por ejemplo, es muy interesante. Es a propósito de la historia de las votaciones. Entonces, no dejen de sintonizarnos. 1 de la tarde. Muchas gracias, Juan Carlos, Celia, Gavino. El libro, claro, Gavino, gracias. El libro se lo lleva, felicidad, a ver, un número del 1 al 15. 14. Felicidades a Benigna López. Benigna, tienes una semana para recoger el libro antes de que salgamos de vacaciones, sino ya hasta enero, al regresar de vacaciones. Te dejamos los datos de cómo encontrarnos en el Facebook, pero es dentro del CUCS de Avenida de los Maestros, Puerta 1, edificio G, hasta el último piso. Hasta el próximo sábado. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.